Bienvenidos a un nuevo episodio a AML Forum, este podcast en español que creamos Carol González y un servidor Nelson Ramírez para atender, darle un espacio de conversación a los temas de compliance a nuestra comunidad en español, sobre todo, nos parece muy importante. Hoy tenemos un capítulo muy especial, la verdad, porque vamos a hablar de un tema en el cual nosotros en particular no somos muy expertos, pero vamos a aprender un montón porque tenemos un invitado de lujo, ¿no? Vamos a hablar del compliance deportivo en el día de hoy y como todos sabemos, hoy en día el deporte es un tema que no es solamente, ha dejado de ser pasión y se ha convertido en un ecosistema corporativo de altísimo riesgo con mucha liquidez, ¿no? Y para ello pues tenemos un invitado de grandes ligas, a ponerle un poquito de humor a esto, nuestro querido Juan Pablo Rodríguez Cárdenas. Juan Pablo es abogado penalista, consultor internacional, conferencista en más de 20 países, presidente de Risk Management y además es autor de un libro que después le vamos a pedir que nos comente porque la verdad que estamos muy orgullosos de que hayas podido liberar este trabajo. El libro se llama Compliance, lavado de activos y corrupción. Con nosotros, pues bienvenido Juan Pablo Rodríguez Cárdenas a AML Forum. Los micrófonos son tuyos, Juan Pablo. Bienvenida Carol también. Así que vamos a empezar este tema tan interesante. Bueno, Nelson, Carol, muchas gracias por esta generosa invitación y por esa presentación y espero que sea una conversación bastante amena para guiar a todos los oyentes sobre esta nueva materia que se antoja como un elemento fundamental en la lucha contra el crimen organizado y que pareciera estar muy separada, pero que tiene más vasos comunicantes, el denominado compliance deportivo. Qué bueno. Qué bueno, sí, y definitivamente es un área nueva. Creo que para quienes nos estén escuchando es un área que pues necesita ayuda. O sea que los héroes de compliance pues pueden tener un área nueva en donde desarrollar su experticia. Y yo creo que pues estamos abriendo una puerta a muchas áreas de conocimiento. Ojalá podamos al menos empezar el día de hoy, quizás en algún momento podamos repetir, pero gracias a ti, Juan Pablo, por tu tiempo, por traer este tema tan importante. Para mí de verdad fue una sorpresa tanto material que hay y de tanta relevancia, porque todos sabemos que hoy en día el deporte está trayendo mucho capital, mucho dinero, pero la verdad nunca se me ocurrió que es necesario tener un programa de cumplimiento dentro de una institución deportiva. Así que, bueno, yo les doy la palabra a los dos, quien quiera comenzar, y arrancamos ya este tema. Yo creo que para empezar a definir un poco, Juan Pablo, ¿de qué estamos hablando? Porque suena tan amplio y quizás tú tienes ya mucho más claro el concepto para transmitir acá. Claro, con mucho gusto. Creo que para empezar es importante definir compliance y luego compliance deportivo. Equivocadamente se ha pensado que hay una casi literalidad en la traducción de compliance a cumplimiento. Realmente los expertos han definido compliance más desde el mundo de la conformidad y eso nos acerca al escenario de la auditoría. Recuerden ustedes que en las auditorías hay conformidades y no conformidades, y en las no conformidades pueden haber mayores o menores, pero tal vez por comodidad hemos dicho compliance officer, oficial de cumplimiento, compliance, cumplimiento. Entonces, para no ahondar en esa discusión, digamos rápidamente que cumplimiento, y echando mano de uno de los expertos más relevantes en la materia, el profesor Alain Casanovas de España, define esta figura como la prevención de riesgos de responsabilidad empresarial por incumplimiento a regulaciones legales. ¿Eso qué significa? Tiene varios elementos esta definición. Primero hablamos de prevenir y no de evitar, porque no importa si es fútbol, no importa si es básquet, no importa si es béisbol, no importa si es un banco, no importa si es una constructora, en todo se tienen que gestionar riesgos. Y si yo digo evitar, pues lo cómodo y lo sencillo sería pues acabar la constructora, acabar el banco, acabar el equipo de fútbol y acabar el equipo de básquet. Entonces, lo primero sería ser muy cauto en los términos y hablar de prevenir y no de evitar. Y en segundo lugar, pues cuando alguien no previene y se siniestra el riesgo, ¿qué ocurre? Pues tiene que responder. Y es allí donde aparece, por ejemplo, el derecho administrativo sancionador, que es una herramienta jurídica que no espera que haya un delito
para proteger a la sociedad. Y ese es el fundamento del compliance. Y ustedes han visto que hay en nuestros países mucha normativa antilavado y anticorrupción. Y ahí es donde aparece el concepto de sujetos obligados y sujetos de reporte que tienen que implementar dichos modelos. Y ya aterrizándolo en el concepto de compliance deportivo, pues digamos entonces que es el conjunto de procedimientos, controles y mecanismos internos que pueden implementar estos que están en el ecosistema, digamos clubes, federaciones, organizaciones deportivas, y esto con miras a garantizar el cumplimiento no solamente de la norma, sino también de las reglas de juego. Porque una cosa es que tengamos normatividad que el Estado nos puede expedir y otra que no sepamos las reglas del deporte que corresponda, sea fútbol, sea béisbol, sea básquet o cualquier otro. Bueno, y eso me abre a mí todavía muchas más preguntas, porque como bien dices, pues, ¿no? Hay reglas en cada deporte en particular, pero lo curioso de todo este tema es que aquí estamos hablando, bueno, al menos en nuestro mundo, hablamos de las reglas financieras alrededor de este tipo de deportes, ¿no? Y de cumplimiento, en el caso cumplimiento normativo, y es difícil todavía poner una cosa al lado de la otra, es decir, necesariamente el deporte y una organización deportiva tiene que tener todos estos programas, como dices tú, no solamente para cumplir con la norma de su deporte, pero ahora en esta etapa que estamos hablando, donde se mueve tanto dinero y toda la vida se ha movido tanto dinero en deportes como el fútbol, pues también tiene que haber un cumplimiento normativo desde el punto de vista financiero, ¿no? Esa área, ¿cómo le ponemos nombre? ¿Cae igual dentro de la misma obligación de cumplir las normas en el deporte? Sí, dependiendo de cada deporte, ustedes habrán visto que ciertas ligas, yo pues me aproximo siempre al fútbol porque es el deporte que me gusta, existen reglas de fichajes, existen plazos para fichar ciertos jugadores, existen también limitaciones para que jugadores extranjeros en cierta liga de cada país puedan jugar con un Uh-huh. límite numérico de jugadores. Existe, por ejemplo, veía información para el podcast en el fútbol americano, una regla respecto de la manera como reparten financieramente, por ejemplo, los derechos de televisión. Y es un Uh-huh. asunto bien importante porque si nos vamos a un extremo como el de la Fórmula 1, pues parece que no hay límite en la inversión de capital, de ingenieros, de materiales para los carros y vemos que siempre ganan los de los mismos colores, ¿no? Entonces, Uh-huh. parece a veces un poco aburrido las carreras de Fórmula 1 porque es muy predecible el resultado. En el fútbol americano están cambiando el modelo para que todos tengan la oportunidad de, si tienen un buen equipo, si los jugadores son talentosos, pues se puedan ganar el campeonato. Entonces, eso ha venido variando y desde el punto de vista financiero, yo diría que independientemente si somos sujetos obligados o no, pues allí aparece una figura preponderante que es la del contador público. No importa en qué país, siempre vamos a necesitar un contador y ustedes estarán de acuerdo conmigo que para meternos en el mundo antilavado, ellos aparecen en la figura de la PNFD, actividades y profesiones no financieras designadas, al igual que nosotros los abogados, al igual que los notarios, y tristemente los casos dan cuenta que cuando hay una operación de lavado, casi siempre aparece allí colaborando un abogado, un notario y un contador. Entonces Uh-huh. la parte financiera es muy importante porque los contables dan fe pública y ahí es donde empiezan a hacer crisis los modelos porque los hechos económicos pueden estar registrados pero no de manera fidedigna y empezamos a ver escenarios por ejemplo como la sobrevaloración del valor de un jugador y es Uh-huh. un tema bien difícil de entender porque uno diría bueno el ser humano es invaluable, bueno, pregúntele a Messi si es invaluable, pregúntele a James, pregúntele a Ronaldo para hablar ahora de fútbol. Y yo me preguntaría, ¿dónde están los criterios objetivos para que uno valga más o valga menos? ¿Dónde están los indicadores de desempeño que uno dijera, bueno, te fue muy bien en la Copa de tu país y ganaste el campeonato, estás mejor valorado, pero al contrario, aunque eres buen jugador, en este torneo te fue muy mal, seguramente en un mercado bursátil del fútbol estás a la baja. Yo no sé qué tan preciso sea el mercado y si en esas operaciones económicas pueda esconderse dinero sucio, que es un riesgo muy grande. Exactamente, y ese es el punto. Yo ahí le vamos a tocar la puerta a la señorita Carol porque es en serio, es un tema que
no solamente ahora la audiencia que siempre ha sido fanático de cómo se mueve el dinero y tú ves cuando le pagan a jugadores como Messi, dices, bueno, ¿cómo gana un deportista tanto dinero? Pero yo me he hecho muchas preguntas porque no solamente el deportista, la liga gana mucho más dinero y los dueños de los equipos. Entonces, cuando tú trajiste este tema al podcast, empezó mi cabeza a decir, bueno, entonces un banco tiene que empezar a averiguar quiénes son los dueños del equipo, quiénes están invirtiendo en ese equipo, ¿no? quién es su cliente, ¿no? Y por ahí vaya usted sin parar. Y yo creo que, Carol, tú tenías un ejemplo alguna vez que nos comentaste, ¿no? Sí, y lo que quería también poner sobre la mesa con esto del compliance deportivo es que nosotros, los oficiales de cumplimiento, pues vamos a tener que entender cómo funcionan o cómo se están establecidos esos gremios o esas instituciones, cuáles son sus políticas. Y como conversábamos antes de dar inicio al podcast, pues hay ya en ciertos países que está involucrado o está incorporado o es requerido la figura del oficial de cumplimiento. Y si yo les comentaba que como todo, y es el principio de los estados, como todo pasa por los bancos son los que tenemos que ser los porteros, ¿no? O tenemos que gestionar el riesgo. Y cuando tenemos, pues dentro de nuestra base de clientes, personas que son futbolistas, o tenemos a alguien de la NBA o tenemos a alguien de la MLB, que los contratos son millonarios, pues toca ir a ver, entrar a la página de la FIFA, en el caso de los futbolistas, y revisar cuando hay arbitraje, cuando el equipo no me cumplió y el futbolista pues contrademanda, y te tienes que volver experto, y yo que no sé nada de fútbol o muy poco de fútbol, pues soy más del béisbol, pues entender cómo una persona puede generar tantos recursos a través de una demanda. Entonces tú dices, wow, ¿y cuánto se queda? O sea, cuando se queda una parte del dinero importante, el jugador, pues tú dices, bueno, voy, entro, miro quién es, dónde ha jugado, los equipos donde ha estado y cuál es su nivel deportivo. Pero cuando es también la figura del abogado, como el señor aquí presente, que se queda con una buena parte del proceso, tú dices, wow, esto es un negocio no solo lucrativo para el deportista, sino aquel abogado que se gane pues el proceso de llevar a cabo cualquier demanda contra algún equipo, y que todo pasa, bueno, en los casos que he visto, pues siempre ha estado la FIFA de por medio mediando, ¿no? Sí, Y hasta eso hay que entender. yo creo que podemos un poquito más adelante hablar de casos puntuales, pero déjenme hacer una remembranza del deporte en Colombia. Ustedes saben que por los 80s y los 90s floreció el narcotráfico con carteles perfectamente determinados, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle, y aunque parece una leyenda, hay documentación sobre el cartel de Bogotá. Y es fácil comparar rápidamente cuántos jugadores argentinos, por ejemplo, mayoría argentinos, uruguayos, vinieron a Colombia a jugar, y ustedes decían, la economía de este país cafetero no daba para pagar esos salarios. ¿Sí? Claro, hay que entender la geoeconomía y geopolítica de ese momento que estaba pasando en Argentina, en Chile, en esas dictaduras, y esas personas tendrían que salir, pero ¿cuáles eran los dineros que pagaban esos salarios tan importantes y qué equipos ganaban campeonatos? Principalmente el mío. Yo soy fan de Millonarios, es un equipo de muchísima tradición y tenía a los jugadores más rutilantes de la época, casi, digamos, haciendo una comparación odiosa, como los Galácticos del Real Madrid. Y imagínense que en aquella época el equipo Millonarios era el único que le ganaba al Real Madrid en España. Y de hecho la figura más importante del equipo, que es de apellido Di Stéfano, con gran despliegue en Colombia, lo ven en un partido en el Real Madrid y se lo llevan al Real Madrid y se convierte en la figura más visible del equipo merengue allí en España. Entonces, miren que cuando uno empieza a entender el componente deportivo, no solamente de fútbol, porque podemos hablar de los otros deportes, y si me dejan hablar un poquito de béisbol por mi conexión con Venezuela y con República Dominicana, que son los países que más quiero, piensen en una bola.
¿cierto? En un guante, en una camiseta, en un zapato. ¿Esto qué valor tiene y luego cuánto puedo yo sacarle de dinero a esto? Pero el malandro siempre va a estar detrás de y cuánto se puede legitimar, ¿no? Porque la camiseta de la selección Colombia o de la selección de Panamá que clasificamos al Mundial tiene un precio X, pero si tiene la firma del jugador más importante, exponencialmente tiene un valor muy, muy importante, de manera que en este escenario de compliance deportivo son muchas las aristas que debemos tocar, no solamente el juego, los clubes, los managers, los dueños del equipo, los directivos, y miren que hemos hablado de eso y no hemos llegado a la cancha. Y si llegamos a la cancha, tenemos que hablar del árbitro, ¿no? Del VAR, de las reglas de juego. Y recién veía alguna información para el podcast. Aparecen 6 nuevas reglas para este Mundial de Fútbol. Les van a estrenar ahorita. La pregunta del millón es si se la saben, si les van a aplicar bien y si eso puede determinar, por ejemplo, un resultado en un sentido u otro en la final del Mundial. Sí, y estas variables que has puesto sobre la mesa, sobre las regalías de que toman o que son objeto o que reciben los jugadores cuando se vuelven famosos, cuando ves la historia de Michael Jordan, tú dices, wow, y sus contratos con Jordan, con Nike y los Air Jordan, o sea, genera un montón de dinero. Cuando ves la historia de Roger Federer con la marca esta de tenis running, que estaba, cuando Nike le dijo, ya saliste, ya eres viejito, chao pescado, y ahora pues, o sea, me impresionó la cantidad de dinero que él recibe solo por haberse asociado, y no solamente asociado, todos los tenistas que ahora usan la marca, que también eso se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Y Federer, que ya está retirado, pues recibe dinero de eso. Entonces, como dices, no solamente es el jugador, sino todo lo que está alrededor de él, que hay que entender, y se hace un mundo mucho más complejo, ¿no? Y a mí lo que más me ha llamado la atención, porque los casos que ustedes acaban de nombrar, específicamente son casos como que típicos, ¿verdad? Son casos normales del deporte. Pero es que últimamente se han creado fondos de inversión para esto. Entonces ahí es donde empieza, para mí, la cosa a ponerse un poco gris. Pues dices, bueno, ¿cómo sabes de dónde viene el dinero que al final va a ir a parar en tu equipo que necesita la inversión, por decir algo? Pues no, porque legítimamente es el mismo caso de los artistas. Porque dice, bueno, pero a mí me invitaron a tocar, yo no sabía que este era un señor, que este dictador tenía, que entonces ellos me pagan por mi arte. Y entonces empieza ese rollo, ¿no? Que necesita un oficial de cumplimiento en el medio a ponerle orden, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos hablar un montón, pero creo que, Juan, tú tenías algunos casos que me parece que son importantes traer para poder darle un poquito más de aterrizar, pues, ¿no? Estos casos y que nuestra audiencia entienda realmente la magnitud de todo esto y todas las ramas que puede tener, pues, ¿no? No sé si quieres irte por ahí o quieres tocar algún punto. No, yo quiero unir varios puntos y el primero es el de la debida diligencia. Los que venimos del mundo del cumplimiento bancario, que es donde nace toda esta figura y luego se amplía el catálogo de sujetos obligados y sujetos de reporte, por ejemplo, llevándolo a las inmobiliarias, a las constructoras, a los dealers de vehículos, a muchos otros negocios. Miren que ya llegó al deporte. ¿Y por qué llega al deporte? Porque ustedes saben que en el mundo del crimen organizado hay algo que llamamos el efecto bomba o el efecto globo, y es que yo aprieto regulación acá y el malandro se va a ir donde le puede ser más rentable cometer el delito. De forma que podríamos utilizar una frase de un ex fiscal de los Estados Unidos, un fiscal adjunto, él se llama Paul Magnuti, y él dijo, si usted cree que el compliance es caro, pues pruebe con el incumplimiento y luego me dice cómo le va. Entonces, yo he venido defendiendo una tesis según la cual no hace falta una norma de un regulador o una norma administrativa que te obligue a tener compliance. Yo creo que al contrario debe ser un compromiso de integridad y de ética del que le gusta hacer bien los negocios. Y si después llega la norma, pues qué bueno que yo ya estoy preparado para ella. Y nos encontramos con varios casos, vamos a mencionar 2 o 3 acá,
y arranquemos con el mundo del dopaje y el mundo del amaño de partidos. Tenemos el caso del señor Lance Armstrong, una persona que se ganó 7 veces el Tour de Francia, que fue medalla de bronce en los Olímpicos de Sydney y era la figura más rutilante. Daba entrevistas, tenía patrocinios, todo el mundo lo quería tener en los eventos, y a la postre se demuestra que esos títulos no se ganaron en franca lid, es decir, que ahí hay un problema de valores y de ética, ¿cierto? No hay honestidad, no hay integridad. Y con las pruebas respectivas se dice, bueno, usted estaba dopado, y la sanción que impone en su momento la autoridad ciclística internacional a través del Código Mundial de Agencia Antidopaje es la suspensión de por vida. Entonces, imagínense cómo conectamos el compliance deportivo con el riesgo reputacional. Y vean cómo los deportistas hoy son figuras públicas, casi influencers, que terminan determinando la cultura de las personas, las aficiones, también hasta posturas políticas. Hoy en Colombia estamos discutiendo en la mañana por radio si la actitud o no de ciertos jugadores de la selección Colombia en un evento con el presidente es adecuada o no. Pues imagínense a dónde hemos llegado, el efecto exponencial de las redes sociales. Entonces a este señor Armstrong le costó en su reputación, se acabaron todos los contratos de patrocinio. Por supuesto, tuvo que devolver los premios y los recursos vinculados a esos premios. Y él tenía una fundación que ayudaba a personas con cáncer. Y por supuesto es un fin filantrópico y estamos todos de acuerdo en que hay que ayudar a las personas. Pero hizo tanto daño el caso que tuvieron que hacer un, llamémoslo greenwashing si quieren, que está ahora muy de moda, y más tarde si quieren hablamos del sport washing también, Exacto, ese es otro que punto. es un buen concepto. Tuvieron que cambiarle de nombre a la fundación porque si seguía linkeando con el tipo nadie quería recibir ayuda. Es un asunto muy complicado. Y el segundo caso al que quiero referirme es el denominado FIFA Gate. Estamos en ciernes del arranque de la Copa Mundo y en 2015 el Departamento de Justicia inicia una investigación, sobre todo en fila baterías, sobre el señor Chuck Blazer, un directivo que en sus inicios el señor fue técnico, coach de un equipo de fútbol de mujeres. Ustedes se preguntarán, y no por las mujeres, por supuesto, pero se preguntarán cómo una persona que no tenía una ascendencia en el fútbol, un cargo relevante en una asociación, termina siendo un directivo de la FIFA, de superior nivel, de la mano de Joseph Blatter. Bueno, este señor gastaba cantidades groseras de dinero. Por ejemplo, le tenía alquilado a sus gatos un apartamento en la Torre Trump en Nueva York. El tipo andaba con mucho efectivo y conocía perfectamente las reglas de migración de los países para ir siempre por debajo del umbral y le pilla las agencias de investigación de Estados Unidos y le dice, mira, aquí hay dos caminos. O usted paga todos los impuestos que no ha pagado, muy parecido al caso del Capone, ¿no? Ya sabemos que el tipo, aunque fuera lavador, cae es por los impuestos. O usted se convierte en testigo protegido de la fiscalía y le corresponde entonces empezar a documentar los sobornos, las coimas, los pagos, y es aquí donde aparecen conceptos como el amaño de partidos, como entender que un país termina siendo sede del mundial, para hablar de un caso real. Cuando se enfrentaron Qatar y Estados Unidos, pues por condiciones, por antecedentes, por experiencia, Estados Unidos ya había tenido un mundial, extrañamente quedó Qatar. Y podemos hablar de otros casos, por ejemplo, como el de Francia, donde hay incidencia en compra y venta de bienes del mundo militar. Se compraron y se vendieron unos aviones. O sea que la incidencia política, y esto podría llevarnos a hablar de los PEPs, ¿no? El PEP no solamente como el presidente de un país, sino piensen en Michel Platini, o sea, un tipo relevante para Francia, líder futbolístico, pero que luego con un cargo tan relevante como este nos llama la atención de si estamos también haciendo buenas debidas diligencias, mejoradas, intensificadas a PEPs, aunque no tengan cargos esencialmente políticos, pero tienen incidencia política. Entonces termina este caso de la FIFA con más de 20 personas involucradas, que nos lleva a pensar si estamos haciendo bien las cosas o no, y a los que nos gusta el deporte,
si de verdad los resultados son producto del juego y del talento, o por el contrario, eso ya estaba perfectamente definido y sabíamos quién era el ganador. Y voy a poner un poquito de sal y limón aquí en la conversación. ¿Qué decir de la publicidad, del marketing? O sea, ¿cuánto vale vender la camiseta del campeón? Y probablemente, y con esto cierro, en algunos casos el fichaje de un jugador se paga solamente con el merchandising. Solo con eso ya Oh, wow. cubrieron. Si el tipo hace goles, si no hace goles, si se lesiona, es indiferente porque eso ya se logró. Y en otros casos, cierro acá, influencia de un país en otro, y eso lo pueden ver ustedes en las ligas de Europa, como países del Medio Oriente empiezan a incidir en Europa, y la forma más fácil, ¿cuál es? Patrocinar. Y si yo patrocino, aparece mi logo y mi nombre en un estadio, que de hecho ahorita para el Mundial se hizo ese cambio, y los estadios, por lo menos en Estados Unidos, no pueden presentar el logo de las empresas multinacionales que les patrocinan, sino que tienen que redefinir el nombre del estadio con la ciudad sin hacer una referencia explícita y definida a una marca en particular. Bueno, a mí ese tema me hiciste acordar de una cosa que tengo yo en la cabeza hace rato con el tema de publicidad, sobre todo, que hay empresas, por comparar, por ejemplo, con las redes sociales, con Facebook, ¿no? Que tiene el caso famoso de que al final vendió la data a no sé quién, que tenía inversionistas en publicidad de Rusia que estaban tratando en teoría de amañar las elecciones, de influenciar a los votantes. Y en esa época, y claro, con nuestro bagaje en esta industria, uno se pregunta, ¿a alguien se le ocurrió preguntarse quién era ese cliente que estaba invirtiendo en publicidad en Facebook, por ejemplo? ¿Alguien lo obligó a hacer escrutinio de quién estaba trayendo ese dinero? Yo me imagino que en este caso ahora podríamos voltearnos a una institución deportiva, ¿no? Y decir, bueno, un segundo, tiene que pasar por aquí, por la revisión de un oficial o de alguien que esté, por decir algo, protegiendo a esa institución, ¿no? De su reputación y financieramente, etcétera, etcétera, averiguar quién está detrás de una publicidad, porque pues obviamente en un mundo donde se maneja tanto dinero se puede prestar a cualquier cosa. Pero de nuevo, es impresionante todo cómo puede confluenciar todas estas ramas dentro del área deportiva, pues, ¿no? Y Juan, mencionaba a los árabes y estaba buscando cómo se llama el evento, que no es de larga data en el mundo del tenis. O sea, cuando se termina la temporada de tenis, pues los árabes han diseñado un evento que se llama Six Game Slam, que el que gana, se gana $6 millones, que es un premio mayor a todos los Grand Slams. O sea, el mayor de los Grand Slams son 3 y ellos te dan 6, y solo por participar, pues recibes $1.5 millones. Imagínate el dinero. Ellos eligen los 6 del ranking, o sea, como termina el ranking de masculino, y todo el dinero que se genera o que ellos son capaces de poner sobre la mesa solo para generar un partido con los 6 mejores del mundo del tenis. Entonces tú dices que wow, el doble del Grand Slam que más paga, y además solo por ir te dan $1.5 millones. Que irónicamente en este momento se está jugando el Roland Garros en Francia, y la final de las mujeres, que estaba entre, bueno, una teenager de 19 años que es pues súper jugador, está en el top 10 ha estado rato en el top 10 de las mujeres, pero la otra muchachita creo que empezó cuando empezó el torneo estaba en 100 y algo del mundo. Tuvo que calificar, o sea, ganarse el puesto para poder entrar, y ella decía, yo no sabía ni cómo iba a pagar el hotel, ¿no? Porque pues tiene una carrera obviamente que es corta, no ha sido tan exitosa, pero está llegando a la final del torneo. Entonces alguien comentaba, decía, ella es material para que alguien invierta en su carrera, porque ellos tienen el reto de que siendo
individuales y realmente el dinero que ganan lo ganan a punta de campeonatos, y ella nunca había podido pasar de la segunda ronda de ningún campeonato, ¿no? Entonces no tienen los recursos para tú pagarle a un coach, para pagarte los viajes, para inscribirte en todos los torneos, para mantener financieramente tu pequeño negocio mientras tú sales adelante, ¿no? Obviamente en este corto tiempo va a hacer mucho más dinero que lo que hace en su carrera, pero de nuevo se presta, pues llega alguien y le ofrece invertir. ¿Qué le va a importar a ella? ¿Qué va a saber ella de saber de dónde viene el dinero de la persona que me está ayudando a mi carrera, ¿no? Y empieza ese tema, pues, ¿no? Que obviamente pareciera que no tiene fin, pero bueno, me parece muy interesante todo. Yo no sé, Juan, yo te preguntaba si, para beneficio de nuestra audiencia, si entonces, y perdón por la ignorancia, la verdad, pero entonces existe un cargo o una figura de un oficial de cumplimiento dentro de todos en una institución deportiva. O sea, puede haber campo para carrera profesional a quien le encantan los deportes, porque no me imagino que no debe ser nada mejor que ir a hacerle diligencia a los equipos de fútbol. Le dice, mira, muéstrame todo aquí, ¿no? Tenemos que ir a ver los partidos, cómo manejan la taquilla, ¿no? Pues mira, yo he tenido la suerte de atender a algunos, tristemente no al equipo de mis amores, sino a su rival más consumado. Ya les hablé de Millonarios, es el equipo azul, y está el equipo en Medellín que se llama el Atlético Nacional. Para nuestros oyentes, allí jugó René Higuita. Y a mí me llama el grupo económico Famoso. dueño del equipo de fútbol, la oficial de cumplimiento, una muy buena amiga. Me dice, ¿tú puedes venir a Medellín a capacitar el equipo? Bueno, yo le digo contra mi voluntad, pero bueno, lo voy a hacer en beneficio de la lucha contra el crimen organizado. Y ya hablando seriamente del Atlético Nacional, realmente es un club deportivo. O sea, si ustedes han tenido chance de estar en España y visitar, digamos, el club del Barça o el club del Real Madrid, y yo soy del Real Madrid, vemos un club deportivo, canchas, instalaciones, preparación física. O sea, es una empresa. ¿Sí? Claro. Y difícilmente eso lo encuentras en Colombia, y sí lo pude encontrar allí en Medellín, en la sede del Atlético Nacional. Entonces, estuve con ellos. Para mí, pues, muy satisfactorio poder conocer personalmente a una figura del fútbol colombiano como René Higuita. De hecho, le hicieron en Netflix un documental, hay una serie de los futbolistas de Colombia. Pero imagínense esta anécdota. En el campo del Atlético Nacional entrenan muchos deportistas, y fui tan de buenas que conocí a Mariana Pajón, medalla de oro de olímpicos de bicicross de nuestro país. Entonces, tengo una foto con ella, por supuesto, tengo una foto con René Higuita. Y volviendo a lo técnico, es bien difícil aproximarse a un jugador de fútbol para que entienda el compliance. O sea, imagínense uno hablarle de antilavado a un jugador de fútbol. Pierde la atención en 5 minutos. Entonces, hemos utilizado algunas herramientas pedagógicas, digamos, desde su conocimiento, hablar de fuera de lugar, de tarjeta roja, de tarjeta amarilla, de saque de banda, de tiro de esquina. Bueno, con esa jerga que ellos utilizan, llevarlos a la importancia, por ejemplo, de escoger un buen manager, de estar muy atentos al origen de los recursos, de ser muy cuidadosos en sus propias inversiones, porque casos colombianos se han dado en los que algunos futbolistas están cuestionados en sus bienes, no en la conducta personal, pero sí en sus bienes, en extinción de dominio. Porque claro, como aquí se pierde la proporción del dinero, se puede comprar lo que se quiera. Y por supuesto que el crimen organizado aprovecha muchísimo impactar a estos jugadores. Y yo quisiera que tocáramos el punto de las apuestas deportivas, porque hablar de deporte significa, comillas, un alia, comillas, un resultado que no sabemos. Y ahí es donde saca provecho uno de los negocios hoy más rentables, que es el de los juegos de suerte y azar. Yo trabajo hace 8 años con el gremio aquí en Colombia, les asesoro, y tengo que confesar que antes de esa fecha yo jugaba cartas y jugaba 21 porque sé sumar, pero no por otra razón. O sea, mi expertise de casino era limitadísimo. Y hoy me he enterado de muchas
herramientas de tecnología, de un compromiso genuino del sector de juegos de suerte azar colombiano, que amarrado al deporte, para contestar la pregunta de Nelson y teniendo en cuenta la participación de Carol, existen entidades que regulan. Y en Colombia, por ejemplo, existía Coldeportes y ahora está el Ministerio del Deporte, que emite una regulación de compliance. Es para todos los deportes, no es exclusivamente para el fútbol. Lo que pasa es que aquí somos muy futboleros y solo le damos importancia a este deporte, pero hay una regulación que, unida a la de juegos de suerte y azar, entonces nos pone a pensar en las apuestas deportivas, ¿cierto? En qué reglas de juego hay para apostar, si la apuesta es en vivo o no, si le estoy apostando a un juego que yo puedo ver o a juegos al otro lado de la tierra. Y para salirnos del deporte tradicional, piensen en la carrera de caballos. Y eso se puede hacer por Ujú. internet. Y en teoría, pues debe estar bancarizado, mínimamente con una tarjeta de crédito. Pero aquí empiezan a abrirse otros riesgos importantes. ¿Qué tal que yo quiera apostar con mi e-wallet de criptos? Ujú. ¿Cómo hacemos el onboarding? ¿Quién valora si esa cripto, esa billetera de cripto, es de las buenas o de las malas? Porque yo, y con esto cierro esta parte, en el mundo cripto digo lo mismo que digo en el oro. O sea, el oro no es bueno ni malo, el oro está ahí en la tierra. ¿Quién lo saca? Ah, ¿ese es bueno o es malo? ¿Es un Ujú. minero artesanal o una gran minera internacional? ¿O puede ser los disidentes de las FARC o el Clan del Golfo en Colombia? O pueden ser los delincuentes en las minas de Venezuela. Y ya sabemos dónde terminó el oro con el régimen de Nicolás Maduro. Ujú. Y las casas de apuestas también, porque compañías grandes e internacionales que se dedican al mundo de las apuestas deportivas, pues también tienen algunas sus estructuras de cumplimiento, ¿no? De cumplimiento de prevención de blanqueo de capitales específicamente. Entonces, y con ese mundo, pues hay una sensación de de-risking por parte de los bancos de no tener a ese tipo de clientes dentro de su cartera, indistintamente de que hayan pues hecho esfuerzos para tener un programa de cumplimiento robusto y tener la figura del oficial de cumplimiento, pero ahí, igual como me dije con el mundo del deporte, ahí te tendrías que volver un especialista para entender cómo es el flujo de las apuestas, como pusimos hace un rato sobre la mesa. Hay resultados que tú dices, chanfle, ¿de verdad fue así o eso ya estaba amañado o arreglado? Entonces, requiere una especialización Ujú. para, entiendo yo, como banco poder sumergirte o entrar en ese mercado tan especializado. Pues yo creo, Carol, sobre eso, en la industria financiera con la que también trabajo hace 25 años, que a veces las cosas son blancas o negras dependiendo de quién las mire. Y voy a citar un ejemplo real. El número uno de JP Morgan dijo que el cripto era muy malo y después compró un negocio cripto. Entonces, eso nos pone un poco a pensar. La banca le ha interesado el deporte. Yo recuerdo en mi infancia la Copa América, que es la que se juega en los equipos de fútbol de Sudamérica. Siempre se llamaba la Copa y daban el nombre de un banco y ya. Entonces, a ellos les interesa que en la camiseta de los jugadores de fútbol esté su logo, porque además al lado de eso se amarra toda una estrategia de marketing de productos financieros, de que saca la tarjeta de crédito tal o cual, y seguramente ahorita en el Mundial vamos a ver mucho de eso. Entonces, yo lo que he percibido y por la experiencia que tengo hace 8 años acompañando al sector de juegos de suerte de azar, es que efectivamente hay que hacer mayor esfuerzo, Carol, en la reputación. ¿Por qué? Porque a uno le queda más fácil criticar lo que no conoce. Entonces, en el caso particular, profesionalizamos a todos los oficiales de cumplimiento del sector. Ellos todos son certificados, por ejemplo, FIBA, tuvieron que rendir el examen. Nosotros contamos con un comité de oficiales de cumplimiento y tenemos sesiones mensuales y unas sesiones plenarias en vivo donde traemos a todas las personas de Colombia a un hotel y armamos una agenda también con funcionarios públicos. Y un tema que quiero contar acá, no conozco regulación en otros países, pero en Colombia el monopolio rentístico, como son las loterías o los juegos de suerte de azar, y también la venta de alcohol y la venta de cigarrillo, está en cabeza del Estado, pero el Estado puede concesionarlo y le dice a un particular: usted puede vender cigarrillos, usted puede vender alcohol, usted puede estar en el mundo de las apuestas. Entonces, mucho del dinero
que se recauda en apuestas va para la salud. Entonces, ese tema es muy importante porque entre más apoyemos el deporte, y sabemos que el deporte es una herramienta fundamental para que los niños no tengan malas costumbres ni lleguen a los malos pasos, estamos también aportando muchísimo para la salud de las personas. Entonces, en Colombia hay una vigilancia integral, no es algo que quede solo en cabeza del Ministerio del Deporte, también tenemos en el mundo de las apuestas al Consejo Nacional de Juegos de Suerte de Azar y a Coljuegos. Y como hay plata que va a la salud, en Colombia existe una Superintendencia Nacional de Salud. Y aquí hemos avanzado. Tenemos no solamente normativa antilavado, sino que ahora tenemos normativa anticorrupción. ¿Y por qué tenemos normativa anticorrupción? Porque pudiera ser que el caso no esté realmente ligado a una mezcla de dinero limpio con sucio, sino simplemente a un soborno para un contrato. Entonces estamos cerrando el círculo para decirle a todos los actores del ambiente deportivo en nuestro país, particularmente el fútbol, pues que las cosas se deben y se tienen que hacer con integridad. Sin embargo, pues el modelo no es perfecto, no voy a dar nombres propios, pero recién en Colombia para la clasificación de una liga, un equipo de fútbol literalmente se quedó parado en la cancha mientras el otro iba a hacer gol, porque ese gol hacía la diferencia en que el otro subiera, ¿sí? Entonces, esto puede darnos para una conversación larga de 4 horas. Les voy a recomendar aquí un periodista italiano que tiene un canal en Instagram, pero yo ya lo encontré en YouTube. El canal se llama Mundo Beto. Y quiero que se vean ustedes el capítulo que se llama Qatar compró Europa entera sin disparar un solo tiro. Y está hablando de la geopolítica del fútbol. Y es muy interesante porque el deporte le ha servido a muchos para muchas cosas. Y cierro con esto. Silvio Berlusconi, que saben ustedes, una persona preponderante en Italia, con muchos matices, cercano al mundo de la corrupción, adivinen qué hizo. Compró un equipo de fútbol. Y a través del equipo de fútbol generó toda una campaña política. Entonces, estamos hablando de un Pep con uno de los deportes, digamos, de mayor presencia en el mundo, por lo menos de fans, y a partir de allí crea toda una estrategia de política. Entonces es mucho lo que se puede contar en Cumpleaños Deportivo y creo que estamos aterrizando hasta ahora en esto, cuando, digamos, largamente se tuvo que haber generado muchísimo cuidado en muchas de las aristas que hemos comentado aquí: patrocinios, mercadeo, fichajes de jugadores, reglas de juego, eventos internacionales como el que tú comentas. Y el último punto es, cierro esta parte con eso, como estamos acostumbrados a ver valores tan grandes, al malandro se le despierta la malicia y dice, bueno, déjame pasar mi dinero sucio a través tuyo porque a ti no te van a hacer preguntas. Porque es que como las Claro, cifras que tú manejas son tan relevantes, pues aquí no va a pasar nada. claro, claro. Y me hiciste acordar que hace un tiempo, hace bastante tiempo, alguien nombraba, bueno, los PEPs no deberían ser considerados simplemente personas políticamente expuestas, sino personas públicamente expuestas. Y en ese momento, ahora me parece que tiene bastante sentido. Sé que tenemos muy poco tiempo, y yo creo que quizás pues se puede prestar la ocasión para comprometerte a una segunda parte, porque yo creo que sí hay mucho que hablar sobre las apuestas y como tú dices, yo creo que la reputación está empezando a cambiar porque ahora aquí, por lo menos aquí en Estados Unidos, se le llama los mercados de predicción. Y yo estuve hace rato diciendo, bueno, pero ¿cómo es esto de mercados de predicción? Si la gente lo que está aquí es apostando. Obviamente, pues porque se le quiere poner otro nombre. Hay mucho dinero que fluye en esa área, ¿no? Pero bueno, yo creo que es mucho tema, mucha tela que cortar. Yo quisiera adelantarme a ustedes dos antes de cerrar este programa. Por favor, Juan Pablo, háblanos de tu libro, que yo creo que es importante para la gente que está escuchando el podcast y que quiere acceder a tu conocimiento, pues que hagan el favor y después de salir de aquí, compren el libro que tiene, yo creo que está comprimido bastante de tu conocimiento. Háblanos del trabajo, háblanos de dónde lo podemos comprar para apoyarte y para regar el área de conocimiento al público. Bueno, yo voy a empezar, gracias Nelson, con una frase de un amigo venezolano, Rafael Delgado, que dijo: el verdadero conocimiento es el conocimiento compartido.
Y yo creo que hacemos mucho bien los que nos dedicamos a la lucha contra el crimen organizado si compartimos lo que sabemos, y agradezco y felicito mucho esta iniciativa del podcast porque de esta manera les llegamos a muchas personas, y como es un podcast casi que pueden estar yendo a la oficina, haciendo deporte, caminando y nos van a escuchar. Entonces, Compliance, lavado de activos y corrupción, guía de prevención y control, es una obra que resume, Carol y Nelson, 20 años largos de trabajo, posturas, digamos, que yo venía escribiendo y que defendía en mi labor consultiva o cuando era abogado penalista en los litigios. Y creo que es muy necesario condensar de alguna manera compliance y cómo se une o no el lavado y la corrupción. Y a mí me obsesionó una idea hace muchos años, y era si la corrupción era causa o consecuencia del lavado, porque aunque existen ambos modelos, hay cosas que los juntan y otras que los separan. Y llegué a la conclusión de que precisamente cuando se trata de delitos fuente de corrupción, por supuesto son causa, pero también la corrupción sirve para aceitar el mecanismo de lavado, aunque no sea su delito fuente. Los sobornos y los cohechos hacen que la gente tuerza su voluntad y su ética para que permita blanquear capitales. Entonces, creo que ahí pude resolver la pregunta de si fue primero el huevo o la gallina, y es una propuesta técnica académica que aparece. Y de los capítulos, que son 10 que les invitamos a leer, mis alumnos han sido muy generosos con la lectura y sus observaciones. La primera edición no tenía ninguna reflexión de mi parte, no había una postura del autor, y me pidieron el favor de incluir ello. Entonces, en la segunda edición van a tener 40 páginas más, es decir, es una obra enriquecida, y cada capítulo tiene un apartado que yo llamé reflexiones, y es mi postura frente al fenómeno. Por supuesto, es una postura que está sujeta a la crítica de todos, y bienvenidas todas las críticas. Y quiero cerrar con el capítulo número 10, que se llama Toolkit para la prevención del lavado de activos y la corrupción. Y cada capítulo lo abrí con una frase que motivara la lectura de las personas. Y esta es de Mark Twain, que dijo: si la única herramienta que se tiene es un martillo, pensará que cada problema que surge es un clavo. Y yo creo que para los oficiales de cumplimiento, a quienes yo llamo cariñosamente oficiales de sufrimiento, si no salimos de la caja, esto no va a funcionar. Porque el delincuente, para ponerlo gráficamente, va en moto y nosotros vamos a pie y despacio. Y la gran diferencia entre el delincuente y nosotros es que nosotros sí cumplimos la ley. A nosotros nos toca hacer debida diligencia, consultar las listas, cumplir la regulación de protección de datos, no caer en una sanción. Yo no me imagino al cartel de Sinaloa o al Clan del Golfo en Colombia pidiendo una autorización de datos personales para un gatillero. Eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, la guerra, o bueno, para seguir con el símil del cumpleaños deportivo, este partido es difícil de ganar porque la cancha está desnivelada, porque el árbitro está extorsionado, ¿sí? Entonces, es una obra a la que le hemos metido muchísimo, muchísimo empeño, y aquí tengo que hacer un reconocimiento a mi esposa y a mis hijas, a las que les he robado mucho tiempo y que han sido tan generosas en donarme ese espacio para sentarme a escribir. Y les anuncio que va a llegar la tercera edición. Ya me comprometí con Tirando Blanche, es la editorial española de más larga tradición de habla hispana para textos jurídicos, y yo tuve la suerte de coincidir allí, de que sus directivos hubiesen visto el borrador de la obra y el índice y les haya gustado. Y hagamos aquí un anuncio, querida Carol y estimado Nelson, vamos a tener una obra para el otro año. Ya la editorial me ha pedido un segundo libro. Qué Y bueno. estamos escribiendo ya un borrador para complementar esta parte, si se quiere, retadora y negativa del fenómeno criminal, y a ver si llegamos a una parte positiva y esperanzadora, porque yo creo que en algún lado están haciendo bien las cosas, y Claro. esa es la tarea que estamos haciendo ahorita, donde encontramos casos de éxito. Yo creo que un grave error del compliance es solo hablar en negativo, ¿no? Y el caso de lavado, y el caso de corrupción, y aquí sobornaron, ya este lo sancionaron, pero nunca nos cuentan, este le va bien, aquí con ética se hace plata, este se ganó un premio. Este Exacto. tiene buen índice de cumplimiento. Entonces, ese es más o menos el spoiler de la obra. No les puedo contar mucho porque si no, en la editorial me terminan regañando.
Y bueno, les dejaré con el enlace del podcast, el link para que puedan adquirir la obra. Lo tienen que hacer directamente con la editorial. Tienen dos opciones: en papel, y si es así nos vemos y yo con gusto pongo un autógrafo y nos hacemos una foto y la señorita Carol puede dar fe de ello, ¿cierto? Y si no, pues a quienes sean más millennials pueden comprarlo de manera digital y leerlo. Fenomenal, fenomenal. Qué suerte tiene esa editorial de tenerte. Gracias a ti por compartir todo esto. Yo creo que este podcast tiene ese mismo propósito, compartir conocimiento, ¿no? Ayudar, ser como una vía de poder conversar estas cosas y entrar en la práctica y ayudar a todos los que nos escuchan y a nosotros mismos a ampliar el conocimiento que nunca para. Pues yo creo que puedes tener 24 horas al día leyendo todas las cosas y yo creo que trabajos como el tuyo de tantos años, yo creo que todos somos aquí compañeros de infancia en la industria de ML, se valoran y van a tener un gran impacto. Así que de verdad felicidades por el esfuerzo, por el empeño, por la pasión por todo esto, que yo creo que de todas sí estás ayudando a mucha gente. Y para ir cerrando, Juanpa, ¿cómo concluirías o cuáles serían esas herramientas que no solamente sea el martillo que nos dejarías para cerrar a todos los que nos están escuchando y tienen dentro de su cartera, ya sea clubes, ya sean deportistas, para gestionar y prevenir, ¿no? el riesgo de blanqueo de capitales a través del deporte? Bueno, pues yo tuve oportunidad de hacer una sesión con uno de los patrocinadores del Mundial que me pidió hacer una explicación, una analogía entre el fútbol y el compliance. Y por un libro que me conseguí en Argentina hace muchos años en la librería del Ateneo, que le recomiendo mucho, se llama Aprenda de la Mafia. Pues llegué a la siguiente conclusión, y es que un arquero se entrena muy bien cuando se enfrenta a muy buenos delanteros. Entonces, siguiendo con las analogías, diríamos, ¿cómo entrenamos a un buen ojo, auditor, y para el caso de los colombianos que nos escuchan, a un buen revisor fiscal en lucha contra el crimen? Bueno, pues con muchos malandros. Yo en la analogía he dicho que el oficial de cumplimiento está en la mitad de la cancha. Ni mete los goles ni ataja los tiros al arco porque no es propietario del riesgo. Es una idea que he venido defendiendo. Y entonces en el deporte, en el fútbol, pues tenemos que entrenar. El estado físico solamente se logra a base de disciplina. Y yo creo que el primer mensaje sería ese. Necesitamos disciplina del compliance. Y yo creo que ahí es donde está el quid más importante, porque nos relajamos en el control. Ah, ya tengo un software de listas, tengo un software de monitoreo, hice una capacitación anual. Y como este tema no es sexy, este tema no es taquillero, no sé si a ustedes les haya pasado, pero en mi experiencia en 20 años con muchas entidades, la gente no se anima felizmente a una capacitación antilavado. ¡Ay, qué rico! AML, CFT, y viene un abogado, porque además arrancamos con un autogol, ¿no? Si dicen que es un abogado el que va a contar la historia, ¡ay, no, qué jartera! Y el tipo va a empezar a hablar de normas. Entonces yo creo que lo primero es la disciplina, el entrenamiento, y la ética se tiene que entrenar. Y déjeme dejar algunos tips para toda la comunidad de compliance. Les invitamos a ser parte de nuestra comunidad en LinkedIn. Lo primero es arrancar por los principios del compliance generalmente aceptados, número uno. Segundo, tener un desempeño basado en principios. Tercero, respaldar al oficial de cumplimiento con cuatro características: autonomía, independencia, recursos y autoridad. Es muy importante. Cuarto, trabajen con una herramienta que yo estudié, conseguí, me parece maravillosa, la matriz RACI, en inglés Responsible, Accountable, Consulted, Informed. Entonces yo puedo dividir esos cuatro roles y poner tareas a cada uno. Y el último punto, ya posando de abogado, tres conceptos muy importantes: la culpa in contraendo, la culpa in eligendo y la culpa in vigilando. ¿Cómo se explica esto de manera sencilla? Hagamos buenos contratos. La gente no puede seguir diciendo que hizo contratos de buena fe. La buena fe simple no sirve para nada. La que sirve es la exenta de culpa, la calificada, que conecta con nuestro concepto de debida diligencia. En el segundo caso, elijamos bien el personal, hagamos un buen scouting.
Y así como en el fútbol uno tiene que hacer buenos fichajes, pues acá hay que hacer buenos fichajes de talento humano y hay áreas más sensibles que otras. Piensen en compras, piensen en el área comercial y en el área directiva. Y finalmente, hagamos buena supervisión. Si las tareas no se supervisan, y cierro con esto, es como los niños, para los que somos papás. Recuerden cuando un niño está pequeñito y no se escucha, algo está haciendo. En alguna cosa se está entreteniendo y casi siempre es peligrosa. Ustedes pueden haber visto un niño ya con los deditos en el tomacorriente porque él es curioso. Entonces en las empresas pasa lo mismo. Si ustedes no escuchan algo de un área, algo están haciendo y ya no son los deditos en el tomacorriente. Pueden ser los deditos en una operación de lavado o en un soborno por corrupción. Entonces con estos consejos los queremos dejar y que nos sigan en las redes sociales y por supuesto quedo comprometido con mucho cariño a una segunda sesión para que hablemos de derecho penal económico y del delito de amaño de partidos que está en el Código Penal español. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por este espacio. Nos has abierto una carretera, yo creo que un highway, así como en Estados Unidos, en el tema de prevención y conocimiento, ¿no? Porque yo siempre digo, tú no puedes prevenir lo que no entiendes y tenemos el ejercicio, o tenemos que hacer el ejercicio de entender cada industria donde pues nuestras entidades financieras tienen un ecosistema importante de clientes o tienen el apetito de entrar. Muchísimas gracias por el espacio, por abrirnos la mente y te tomamos la palabra, ¿no? Hasta una próxima edición y gracias a todos los escuchas por estar aquí y por escucharnos y esperamos pues que este espacio sea de mucho provecho y que vayan y se vuelquen a sus instituciones y puedan revisar sus políticas y adentrarse en estas buenas prácticas. Hasta la próxima.